En el nivel anterior empezamos con lo que todos creen conocer, lo visible y lo que suena familiar. Pero ahora empezamos a bajar. Y cuando bajas un poco más en la historia, las cosas dejan de verse tan claras. Aquí ya no hablamos solo de detalles curiosos, hablamos de contradicciones, de versiones que cambiaron y de decisiones que moldearon lo que hoy consideramos la verdad. Y esto no se trata de atacar a nadie, se trata de algo mucho más interesante. Preguntarnos, ¿quién decidió qué debería quedarse y qué debería desaparecer? Porque entre más avancemos en el video, más evidente se vuelve algo. La historia no siempre es tan simple como nos la enseñaron. El verdadero nombre de Dios. ¿Y si el nombre más importante de la Biblia no sabemos cómo se pronuncia? No es ninguna exageración, es una realidad. El nombre de Dios aparece miles de veces en el texto hebreo, pero nadie está 100% seguro de cómo se dice originalmente. ¿Te has puesto a pensar que el nombre más sagrado es un misterio? En el texto hebreo del Antiguo Testamento aparece repetidamente una secuencia de 4 letras: Y, H, W, H. A esto le llamaron el tetragramatón. No hay vocales ni una pequeña pista de su pronunciación. En hebreo antiguo, las vocales no se escribían como las conocemos el día de hoy. Y con el paso del tiempo, el nombre dejó de pronunciarse en voz alta por el respeto y reverencia al Señor. Cuando los lectores llegaban a IHWH, decían en su lugar Adonai, que significa el Señor. Eventualmente, lo escribían añadiendo vocales al texto, para poder preservar la lectura tradicional, pero en este caso, colocaron las vocales de Adonai combinadas con las consonantes IHWH, como recordatorio de que debía leerse el Señor y no pronunciarse literalmente. En la Edad Media, algunos estudiosos cristianos interpretaron esta combinación híbrida como si fuera una pronunciación real. De ahí surgió Jehová. Más tarde, propusieron que la forma más cercana al original podría haber sido Yahvé o Yahweh. Lo malo de todo esto es que no existe una grabación ni una tradición oral que nos confirme esto con certeza. El nombre más sagrado del judaísmo antiguo dejó de pronunciarse. En el libro del Éxodo, cuando Moisés pregunta el nombre de Dios, la respuesta es complicada: Eje, Asher, Eje, que puede traducirse del hebreo como soy el que soy o soy el que existe. En la tradición judía, el nombre es tan sagrado que ni siquiera se trata de decir, se sustituye como Hashem, que significa literalmente el nombre. En muchas culturas antiguas, conocer el nombre verdadero de algo implica el poder sobre él, y en este caso el nombre verdadero se volvió impronunciable. Un nombre repetido miles de veces en un texto, y aún así envuelto en silencio. Yahvé o Jehová son intentos humanos de acercarse a algo que se dejó de decir hace siglos. Y tal vez ahí está el punto. No es que no sepamos el nombre, es que el nombre nunca fue un solo sonido. Los camellos y la posible contradicción. Esto suena simple, pero no lo es. ¿Y si un simple camello pudiera poner en duda partes de la cronología bíblica? Sí, un camello, porque sí. El texto menciona camellos en una época donde todavía no se usaban. Es algo que hace dudar a muchas personas. En el libro del Génesis, Abraham, Isaac y Jacob aparecen interactuando con camellos. Se habla de rebaños, caravanas e intercambios comerciales donde los camellos ya formaban parte del paisaje cotidiano. El problema surge cuando la arqueología entra a la conversación. Durante años, excavaciones al sur de Levante, específicamente en zonas como el Valle de Arabá, se mostró que la domesticación de camellos en esta región se habría consolidado alrededor del siglo X a.C. O sea que si esa cronología es correcta, los relatos estarían mencionando camellos domesticados antes de que existiera evidencia clara de su uso común. Aquí no estamos hablando de que si existen o no existen los camellos, porque claro que existían. Lo que realmente estamos preguntando es que si ya estaban domesticados y siendo usados en el comercio como lo describe el texto. Algunos arqueólogos argumentan que las menciones podrían reflejar una proyección posterior.
o sea que los textos fueron redactados o editados en épocas donde los camellos ya eran comunes, y el autor simplemente describió el pasado con elementos de su presente. Eso no sería raro en literaturas antiguas. Esto sucede en muchas culturas, pero otros investigadores responden que la ausencia de evidencia no es la evidencia de ausencia. Podría haber habido camellos domesticados, pero muy pocos que no dejaron huella arqueológica suficiente. El debate no derriba automáticamente la Biblia, pero sí plantea porque si un detalle logístico como el uso de camellos muestra posibles errores de época, eso abre la puerta a revisar el contexto histórico de otros elementos también. Todo esto en realidad toca algo muy profundo: la relación entre el texto sagrado e investigación científica. Lo inquietante es que algo tan aparentemente pequeño como un animal de carga pueda convertirse en una pieza clave en la conversación sobre la historicidad. El sitio de la crucifixión de Jesús. Cuando piensas en la crucifixión de Jesús, ¿qué imagen te viene a la cabeza? Una colina alta, 3 cruces, un paisaje que solo verías en el cine. Pero, ¿y si el lugar tradicional no se ve así? Solo una piedra, ciudad y siglos de construcciones encima. El sitio tradicional de la crucifixión es el Gólgota, palabra aramea que significa lugar de la calavera. A día de hoy se encuentra en la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Esto hace que todo empiece a tornarse extraño, porque en las representaciones artísticas solemos ver una colina aislada, casi teatral, pero el área del Santo Sepulcro es un complejo antiguo, lleno de capillas, muros, lámparas colgantes y piedras obscurecidas por siglos de incienso. Históricamente, el lugar fue identificado en el siglo IV por el emperador Constantino. Se construyó una basílica sobre una zona que, en tiempos de Jesús, estaba fuera de las murallas de la ciudad. Arqueológicamente, el área sí muestra evidencias de cantera y tumbas del siglo I. Eso encaja con la descripción evangélica. Pero el paisaje actual no es el paisaje del año 30 después de Cristo. Jerusalén ha sido destruida y reconstruida varias veces. Tiene capas y capas de historia encima. Lo que hoy ves como interior de la iglesia, hace 2000 años pudo haber sido una zona abierta. Y entonces surge la propuesta llamada Colina de la Calavera o Gordon's Calvary, fuera de la muralla actual, cuya formación rocosa recuerda vagamente a un cráneo. La mayoría de los arqueólogos creen que el Santo Sepulcro es el lugar con más respaldo histórico, por la tradición continua y el contexto arqueológico. Pero el tema no es solo la ubicación, es la imagen que tenemos en la mente. El momento más dramático del cristianismo no ocurrió en un escenario solemne, sino en un espacio común convertido en lugar de muerte. La cruz pudo estar ahí, o a unos metros. A veces lo que cambia la historia no es el hecho, sino el escenario. La ubicación del Santo Grial. El Santo Grial, la copa de la última cena, el objeto más buscado de la religión. En los evangelios sí se menciona una copa durante la última cena. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo se habla del cáliz de Jesús, que comparte con sus discípulos. Pero el término Santo Grial, como objeto místico, con poderes o linaje sagrado, eso no aparece en los textos canónicos. Uno de los primeros en mencionarlo fue Chrétien de Troyes, quien escribió sobre un misterioso Graal en sus relatos del rey Arturo. En esas primeras versiones ni siquiera era necesariamente una copa, era un objeto enigmático, simbólico. Con el tiempo, escritores posteriormente modificaron la historia y conectaron el Grial con la última cena y con José de Arimatea, quien según algunas tradiciones habría recogido la sangre de Cristo con esa copa durante la crucifixión. Durante siglos, distintas iglesias europeas afirman poseer el verdadero Grial. Una de las teorías más conocidas lo sitúa en la Catedral de Valencia. Ahí se conserva un cáliz de piedra que, según tradición, podría datar de la época romana y haber sido llevado desde Tierra Santa a Europa. Algunos estudios arqueológicos sugieren que la copa sí podría ser del siglo I, pero eso no prueba que haya sido usada por Jesús. También hay otras ubicaciones propuestas en lugares como León o Génova. Incluso hay teorías más esotéricas que lo relacionan no con una copa física, sino con linajes, símbolos o secretos ocultos. El Grial no nace en la Biblia, nace en la imaginación medieval, pero esa imaginación fue tan poderosa que convirtió una copa común
en el objeto más buscado del cristianismo legendario. Quizás por eso nunca termina de encontrarse oficialmente, porque si lo comprobaran, sin duda, dejaría de ser un misterio. Y el Grial, más que una copa, siempre ha sido una promesa de algo que casi se alcanza, pero nunca del todo. Sodoma y Gomorra. Cuando escuchas Sodoma y Gomorra, ¿qué te dijeron que pasó ahí? Seguro una versión rápida. Un solo pecado, un solo castigo divino y fin. Pero, ¿y si la historia es más incómoda de lo que tú crees? Porque tal vez no fue solo lo que hacían, sino cómo trataban a los demás. Y eso ya no suena tan lejano. El relato principal aparece en el libro del Génesis, capítulo 18 y 19. Ahí se describe dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Son destruidas por fuego y azufre tras la visita de mensajeros divinos. Tradicionalmente, el énfasis popular se ha puesto en el intento de contacto no consentido contra los visitantes. Y durante siglos, la narrativa dominante redujo la destrucción a un castigo por un solo tipo de pecado específico. Pero cuando revisas el texto completo, la historia es mucho más amplia. En el libro de Ezequiel 16:49 se menciona algo muy interesante. Sodoma tuvo soberbia, abundancia de pan y despreocupación, pero no fortaleció la mano del pobre ni del necesitado. Esto cambia la perspectiva completamente. No habla primero de sexualidad, habla de arrogancia, de exceso, de indiferencia ante el vulnerable. Y si lees Génesis con calma, el comportamiento colectivo de la ciudad es brutal. No es solo inmoralidad privada, es violencia organizada, es intento de humillación público, es abuso con demostración de poder. La hospitalidad en el mundo antiguo era un valor sagrado. Negarla y además convertirla en agresión era un quiebre social profundo. Sodoma no aparece solo como una ciudad libertina, aparece como una sociedad corrompida estructuralmente, una comunidad donde la crueldad era normalizada. Esto es impactante porque no trata de individuos aislados, se trata de cultura colectiva. Arqueológicamente, algunos han intentado vincular el relato con ciudades destruidas. Hay hipótesis sobre exploraciones atmosféricas o catástrofes naturales antiguas, pero más allá de si ocurrió un evento físico específico, el texto bíblico está haciendo algo más que describir destrucción. Está señalando una advertencia social. Cuando una sociedad tiene abundancia, pero pierde la empatía, cuando convierte el extranjero en amenaza y cuando el poder se ejerce a través de la humillación, la narrativa dice que eso tiene consecuencias. Durante siglos, la historia de Sodoma fue usada para señalar a otros, pero si el núcleo del problema era la crueldad colectiva y la falta de compasión, entonces la pregunta ya no es ¿qué hacían ellos? La pregunta es ¿qué normalizamos nosotros? Y tal vez lo más perturbador de Sodoma y Gomorra no es el fuego cayendo del cielo, es que el texto describe una sociedad que dejó de reconocer la dignidad humana antes de que cayera la primera chispa. La ubicación de la Torre de Babel. Esta historia nos dice que toda la humanidad hablaba el mismo idioma y que un día decidieron construir una torre tan alta que literalmente tocara el cielo. Suena ambicioso, suena orgulloso y suena peligrosamente humano. Pero, ¿existió esta torre? ¿O es una forma elegante de explicar el por qué no nos entendemos ni en el grupo de WhatsApp? Este relato aparece en el libro del Génesis, capítulo 11. Ahí se describe cómo, después del diluvio, la humanidad se establece en la llanura de Sinar y decide construir una ciudad con una torre cuya cúspide llegue al cielo. El motivo, hacernos un nombre. Según el texto, Dios confunde sus lenguas y los dispersa por la tierra. La ciudad recibe el nombre de Babel. Tradicionalmente, Babel se asocia a Babilonia, en la antigua Mesopotamia. Aquí es donde la arqueología entra a la conversación. En Babilonia existían enormes estructuras llamadas zigurats, que son torres escalonadas dedicadas a los dioses. Una de las más famosas fue la de Etemenanki, un gigantesco ziggurat dedicado al dios Marduk. Estas construcciones eran literalmente montañas artificiales de ladrillo que dominaban el paisaje plano mesopotámico. Ahora imagina un pueblo antiguo viendo esa estructura elevarse en el horizonte, una torre que parecía desafiar el cielo. ¿Podría el relato bíblico estar relacionado a algo así? Y hasta aquí todavía podríamos llamarlo coincidencias, decisiones discutibles, detalles que no siempre encajan. Pero cuando empiezas a notar el patrón, ya no parece casualidad. Y sí, esto es solo el segundo nivel. Lo que viene en el próximo video quizás te incomode un poco más.
Yo soy Descuina y nos vemos en el próximo video.